investigadora que establece los actos de gobierno relativos a la fiscalización de asesorías financieras a cotizaciones de AFP. Ok. Entonces, el acta de la sesión octava se da por aprobada y el acta de la sesión novena queda a disposición de las y los señores y señoras diputadas. Cuenta, señor subsecretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Solo se recibió una comunicación del Comité de la Unión Demócrata Independiente, en virtud de la cual informa que el diputado Juan Antonio Coloma será reemplazado en esta sesión por el diputado don Iván Norambuena. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Nadie. Bueno, entramos a la orden del día. Hoy corresponde votar las conclusiones y proposiciones respecto de el trabajo que nos dimos de investigar el propósito por el que fue creado esta comisión. Como primera pregunta, hacerles a cada uno de los y las diputadas presentes, tienen en sus manos la propuesta de conclusiones que trabajamos la semana pasada en debate en la comisión, y además con todos los insumos que tuvimos en el desarrollo de la comisión. Les pregunto a cada uno de los y las diputadas, porque si no tendríamos que hacérsela llegar a sus respectivos correos. ¿A alguien le falta el texto? Hola, Matías. Están muteados. Hola, presidente. ¿Qué tal? Saludos a todos por allá y a todas. Ya, entonces propongo lo siguiente. Está el texto de conclusiones que contempla un primer tramo donde se habla de contextualiza, y después comienza con la primera conclusión, que es a partir de la aplicación y los efectos de la ley 21.314, esto a contar del 1 de julio. Y hay un desarrollo sobre este punto. Y así hasta llegar a la séptima conclusión, que hoy día se somete al juicio de vosotros. Ofrezco la palabra sobre el texto. Hay dos posibilidades. O lo analizamos punto a punto, o la otra lo votamos en general. ¿Presidente? ¿Sí? Sí, no, yo le quería proponer que fuéramos dándole lectura a cada una de los puntos, y un poco la propuesta de la Secretaría recogió lo que se debatió en la sesión pasada. Así que si usted tiene conveniente, le puedo dar lectura para ir avanzando. Sí, yo propondría que fuéramos votando. Leemos una primera conclusión, sobre eso nos vamos y votamos sobre la conclusión. ¿Les parece? Ya. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya secretario. Bueno. La primera conclusión es que fue resultado del debate de la sesión pasada, es la inexistencia de un marco regulatorio que se aplique a las asesorías previsionales. Hasta el 1 de julio del presente año, fecha de entrada en vigencia de la ley 21.314, que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza la responsabilidad de los agentes de los mercados, se regula la asesoría previsional y otras materias que indica, no existía un marco legal que permitiera a organismos fiscalizadores, como por ejemplo la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio Nacional del Consumidor, supervisar a los recomendadores colectivos que se enfocaban en los cambios de fondos. En palabras del superintendente de AFP, don Osvaldo Macías, en cuanto al marco regulatorio, los órganos del Estado y la superintendencia deben actuar dentro del ámbito que le permite la Constitución y las leyes. Al respecto, indicó que se rigen por las leyes de fondo de pensiones, decreto ley número 3500, ley 20.255 y el estatuto orgánico, siendo ese el marco en el cual la superintendencia puede ejercer su acción. Dicha normativa solo entregada al órgano fiscalizador, por una parte, la supervigilancia y control de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y el ejercicio de las funciones y atribuciones que establecía la ley, y por otra, constituir y administrar el registro de asesores previsionales,
pero solo circunscrita, a las asesorías previsionales personalizadas, no quedando por lo tanto dentro del perímetro regulatorio las asesorías o recomendaciones colectivas. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia efectuó actividad regulatoria y supervisora en el marco legal, a fin de identificar si las recomendaciones que se estaban efectuando por personas no inscritas en su registro estaban al margen de la legalidad o no estaban bajo su perímetro regulatorio. Entre las medidas implementadas destacan las siguientes. 1. Detectar las entidades que realizaban esta actividad, para lo cual se monitoreaban los sitios web, internet y redes sociales para ver si existía este tipo de asesoría. 2. En aquellas entidades que ofrecían asesoría personalizada, se verificaba si sus integrantes estaban inscritos en el registro. Si no lo estaban y se trataba de una asesoría personalizada, se oficiaba a la entidad instruyendo el cese del servicio y, en su caso, se denunciaba al Ministerio Público por realizar una actividad fuera del marco de la ley. 3. En caso de no concluir que la entidad realizaba asesorías personalizadas y que por ende era de tipo colectivo, se oficiaba a la entidad a fin de determinar con precisión el tipo de asesoría que realizaba, y si en base a lo anterior se determinaba que se trataba de una asesoría colectiva, quedaba fuera del alcance de la supervisión. 4. Se efectuaba un seguimiento a las instrucciones de la superintendencia. Por otra parte, la superintendencia, aun cuando no podía supervisar este tipo de recomendadores colectivos, dictó las siguientes normas. A. Fijar un límite del 5% diario al monto de los traspasos con el objeto de aminorar el impacto en precios de los activos por alto volumen de operaciones, afectando con ello la rentabilidad de los fondos de manera negativa. B. Establecer un formulario disponible en la agencia y un mensaje en la página web de la administradora cada vez que la persona se cambie de fondo, que indicaran que el cambio se llevaría a cabo en la medida que no superara el 5% del total del fondo. De otra manera, hay que esperar hasta que se pueda materializar el traspaso. C. Permitir la transferencia entre fondos de pensiones a fin de evitar que los precios de los instrumentos financieros que están en las carteras de los fondos se vean afectados por variaciones negativas de valor debidos a estos traspasos. En este caso, todo lo anterior es controlado diariamente por la superintendencia y los precios de transferencia deben corresponder al valor de mercado de los instrumentos financieros, determinado por la ley y entregado diariamente por la superintendencia. Eso se hace para mitigar los efectos negativos de los traspasos muy masivos. D. Informar al afiliado que realiza cambios de fondos. Cada vez que una persona decide cambiar el saldo de su cuenta de capitalización individual a otro fondo, debe ingresar al sitio web de su administrador. Si ha realizado traspasos de este tipo uno o más veces en los 12 meses anteriores a la fecha en que desea efectuar un nuevo cambio, la AFP deberá presentarle información sobre la rentabilidad obtenida por los distintos fondos de pensiones y por su cuenta obligatoria, lo que permite al afiliado saber cómo le fue con su último cambio de fondo. La entrega de ese informe se debe hacer en forma previa a dar curso a la nueva solicitud de cambio, y el afiliado, luego de ver esa información, debía ratificar su decisión de cambiarse de fondo. Por otra parte, cabe hacer presente que la falta de un cuerpo normativo que regulara esta actividad y la frecuencia con que se efectuaban los traspasos de fondos fue un hecho que no solo relevaron instituciones económicas del Estado chileno, tales como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y Consejo de Estabilidad Financiera, sino que también organismos internacionales a los cuales nuestro país adscribe, como es la OCDE. A modo de ejemplo, el Banco Central ha mencionado en reiteradas ocasiones, en particular en su informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2020, así como en otras presentaciones realizadas ante el Congreso, que los cambios de fondos disminuyen la rentabilidad de los fondos y generan una importante volatilidad en los mercados financieros, afectando el tipo de cambio y generando incertidumbre a los agentes económicos. Esa es la primera conclusión. Sí. Ok. Respecto a esta primera conclusión, en donde se establece que a contar del 1 de julio entró en vigencia la ley, y ahí está la discusión de la semana pasada planteada por el diputado Matías, de la importancia del Congreso en haber legislado un mecanismo regulador respecto de todos aquellos que prestaban servicios de asesoría o direccionamiento en cuanto y tanto al cambio de fondos por parte de los usuarios de este tipo de servicios y que tienen cuentas en la AFP, y después una serie de elementos que también a pesar en el momento en que no había ley la superintendencia tomó para proteger a las cuentas o los recursos de
los cuentaahorristas en la AFP. Eso, y someto por lo tanto, y doy la palabra antes de proceder a solicitar la votación a cada uno de los diputados integrantes de la comisión. Le ofrezco la palabra. No lo ha solicitado nadie, presidente. Ok, entonces lo que ponía era que aprobáramos o rechazáramos la primera conclusión y así vamos aprobando una por una. Someto a votación la primera conclusión. Sí. ¿Habría unanimidad para aprobar la primera conclusión? Ya. Sí, Vale. Muy bien. Pasamos a la segunda conclusión, secretario. Gracias, presidente. Me va a faltar garganta. Sí, no se preocupe. Partimos entonces con la segunda. Dice: los cambios masivos de multifondos son perjudiciales para todos los afiliados. El Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones han advertido que la masividad de los cambios de fondos obliga a las administradoras de fondos de pensiones a tener instrumentos financieros de mayor liquidez para poder vender rápidamente ante la eventualidad de cambios masivos. Esta mayor liquidez implica una menor rentabilidad para todos los afiliados. Por lo tanto, los cambios masivos de fondos empeoran la rentabilidad de todos los afiliados, incluso de aquellos que no se cambian. En particular, esto es nocivo para los afiliados que quieran jubilarse cuando el fondo E cae a causa de las recomendaciones de una empresa como Felices y Forrados. Eso expresa también todo lo planteado por las diferentes instituciones que concurrieron a entregar su opinión o su visión de los efectos causados por los cambios masivos y por tratar de, el término exacto, tratar de anticiparse o ganarle al mercado, cosa que no ocurría, sobre todo aquellos fondos más vulnerables como el fondo E, y en donde están la gran cantidad de ciudadanos que están pronto a jubilarse y por lo tanto eran los que sufrían el mayor impacto de carácter negativo en sus fondos y con ellos contrayéndose y debilitando las opciones a mejores pensiones. Se ofrece la palabra sobre la conclusión 2. No hay palabra, presidente. No hay palabra. La someto a votación de la comisión. ¿Habría acuerdo para aprobar por unanimidad la...? Ok. Aprobada. Perfecto. Pasamos a la comisión. Presidente, La voto en diputada... contra. ¿Perdón? Voto en contra de la segunda. Entonces está aprobada... Ok. Se aprueba por mayoría. Se aprueba por mayoría. Sí, menos el voto de la diputada Álvarez. Perfecto. La número 3, presidente, voy a compartir nuevamente. Los cambios masivos de multifondos son perjudiciales para los clientes de Felices y Forrados. La Superintendencia de Pensiones muestra que alrededor del 80% de las personas que han realizado cambios de fondos tendrían mayor rentabilidad si se hubieran mantenido en el fondo que estaban originalmente o en aquel que se les asigna por defecto. Según la edad, tuvieron una pérdida de rentabilidad acumulada en torno al 6%, de acuerdo a la nota técnica número 7 de la Superintendencia de Pensiones. De manera de mantener esta tendencia durante la vida laboral, dicha superintendencia estima que las pensiones de dicho grupo podrían caer en hasta 20%. Resultados similares se encuentran en el estudio encargado por el Consejo de Estabilidad Financiera de la OCDE, Effects of Fund Switches for Chilean Pensions Members Under Macroeconomic and Financial Impact. Ya. Esa es la conclusión, presidente. Tenemos un secretario bilingüe. No sean envidiosos. Yo como tengo un inglés más precario, no voy a entrar en... Eso, muy bien. Con Matías sabe por qué. Bueno, está también
Esto corrobora lo también mencionado en la discusión de la comisión, en donde se pudo medir los impactos en el largo plazo respecto de los cambios en los fondos de cada uno de los cuentaahorristas. Ofrece la palabra a los señores diputados. No hay palabra. Presidente. Así, diputado Ramírez. No, solamente solicitarle, presidente, si igual mientras estamos votando se puede mantener en pantalla el documento o eso dificulta el tema de la votación, presidente. Ahí ya técnicamente al equipo, si es que se pudiera hacer eso. Sí. Gracias, presidente. Ahí lo voy a mantener ahí en pantalla, presidente. Muy amable, gracias. Ok. Entonces Sometemos a votación en la conclusión 3. Sí. Por lo que esté por el apruebo. Por esta conclusión estoy preguntando, no otra cosa. No quiero que se Yo estuve por el rechazo, pero voy a Yo por el apruebo. En contra, presidente. Sí, es la misma votación anterior, presidente. Ok. Aprueba por mayoría. Sí. Pasamos entonces a la número Tengo que 4. estar- La 4, por favor. Sí, dice, conclusión número 4. Asesorías previsionales masivas aumentan la volatilidad del sistema financiero. Los movimientos masivos de fondos han estado asociados a episodios de compra y venta masiva de instrumentos financieros en un periodo acotado, provocando un aumento en la volatilidad del sistema financiero y en consecuencia una alteración de los precios y del tipo de cambio. Por ejemplo, los movimientos a fondos más riesgosos aumentan la demanda de monedas extranjeras y deprecian la moneda local. Estos problemas han sido advertidos por el Banco Central y refrendados por un informe de la OCDE. Adicionalmente, asesores de inversión de fondos previsionales pueden tener conflictos de interés en sus recomendaciones, dado que se pueden beneficiar al tomar posiciones antes de realizar la sugerencia. Si un asesor de inversión previsional puede conocer de forma anticipada cómo variará el precio del dólar, tiene una ventaja enorme para llevar a cabo transacciones con estas monedas. Al conocer antes que una moneda subirá de precio, se compra antes de que suba para luego vender y obtener una ganancia. Eso es precio. Ok. Pues con la palabra a los y la señora diputada sobre esta conclusión. Que tiene que ver con los efectos en el fondo y el tener información privilegiada para todas las finanzas. Hola, Augusto, estoy en comisión. ¿Te llamo? Alguien está con el micrófono prendido. Sí, el diputado Walker, presidente. A ver. Ya. ¿Nadie solicita la palabra, ¿Te presidente? ofrece la palabra? No. No. Votación. ¿Qué más? Que estén a ¿Para favor. aprobarla por unanimidad o la diputada Álvarez se opone? Los que estén en contra. Abstención. Abstención. Entonces, Bueno, entonces tenemos también aprobado por mayoría, excepto que hay una abstención en este punto. así es. Ok, pasamos a la conclusión 5. 5. Conclusión número 5. Independientemente de su el giro comercial de Felices Forrados, su naturaleza es de una asesoría previsional. Las recomendaciones de Felices Forrados en sugerir cambios de multifondos a sus clientes tienen una naturaleza de asesorías previsionales, por cuanto recomiendan estrategias para incrementar los saldos de las cuentas individuales. Lamentablemente, tal y como encontró la Superintendencia de Pensiones en su nota técnica número 7, las estrategias seguidas perjudicaron a gran parte de sus clientes por los efectos que éstas tuvieron en los precios de los activos de los fondos de pensiones. Esto hace indiscutible la necesidad de regulación en la materia para proteger los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos. Se ofrece la palabra sobre la conclusión. Nadie presente. Lo someto a votación de los y las señoras diputados. Muy a favor, presidente. ¿Están todos de acuerdo? Diputada Muy a favor. Álvarez. Por favor. Sí. Muy Doña en Jenny. Muy en Ya. contra. Perfecto. Ya, ya, bueno, entonces se aprueba por mayoría. Perfecto. Ok, aprobado. Presidente, la número Conclusión 6 fue
Claro, la número 6 fue una adecuación que hizo la Secretaría a petición de los señores diputados y señoras diputadas respecto al rol del Congreso, porque en la original le atribuía algún grado de responsabilidad. Entonces, nosotros hicimos una modificación del rol que le correspondió al Congreso sobre el tema. Conclusión número 6. La inexistencia de un marco regulatorio que supervisara las asesorías previsionales estableció la necesidad de legislar sobre la materia. Consciente de lo nocivo que son los cambios masivos de multifondo para los afiliados y de que múltiples organismos estatales e internacionales advirtieran de la necesidad de regulación en la materia, es que el Congreso Nacional dio su aprobación al proyecto de ley que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional y otras materias que indica, materializada en la publicación de la Ley 21.314 de 13 de abril del presente año. El objeto del referido cuerpo legal es regular y supervisar a los denominados asesores financieros previsionales que, precisamente, son aquellos no personalizados o colectivos que estaban fuera del perímetro regulatorio y que surgieron después de la reforma del 2008. En cuanto al contenido específico de la ley, este se refiere a las personas naturales o jurídicas que realicen la actividad de otorgar información a los afiliados y beneficiarios del sistema previsional de forma no personalizada, dirigidas por cualquier medio o a grupos específicos de aquellos respecto de esta materia, incluyendo la transferencia entre tipos de fondos. En este caso, se entra a regular a los asesores financieros previsionales, es decir, a estos recomendadores colectivos que hasta ahora están enfocados básicamente en recomendar transferencias de tipos de fondos. Asimismo, esta nueva legislación también se adelanta a que puedan ejercer posteriormente otro tipo de actividades, siendo más específicas e incluyendo la transferencia entre tipos de fondos. En definitiva, se crea una nueva categoría para la actividad de entrega de información previsional, que es la asesoría previsional de carácter colectivo, sumándose a la ya existente, que era la asesoría previsional de carácter personalizado, dentro del perímetro regulatorio. Por otra parte, en el mismo cuerpo normativo se establece que a partir del 1 de julio, estos asesores financieros previsionales van a quedar bajo la supervisión conjunta de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero, y que, a más tardar, el primer día hábil de octubre del presente año, quienes estén efectuando estas actividades tienen que estar inscritos en un registro especialmente administrado por ambas entidades supervisoras. Con ello, queda en evidencia la necesidad de considerar, al momento de legislar, la opinión de los organismos públicos con competencia sobre la materia a fin de incorporarla en futuras leyes. Eso es, presidente. Ok, el rol del Congreso que se discutió la semana pasada a sugerencia y proposición de el diputado Matías Walker, y que al establecerse la ley 21.314 se estableció, por lo tanto, el rol de la superintendencia en cuanto a estos asistentes o asesores personalizados, y además la regulación ya a través de un listado en donde se fijan quiénes son los que podrían desarrollar este tipo de tareas. Y ahí deja la evidencia más clara de la necesidad que existía de regular este mercado que hasta ante la ley solo proponía y direccionaba los fondos a aquellos propietarios. Ofrezco la palabra sobre este punto. No hay palabras solicitadas, presidente. Lo someto a votación de las y los señores diputados integrantes de la comisión. Estén por aprobar. ¿Algún diputado se opone? Abstención. Ya. Perfecto. Aprobado por mayoría y con una abstención. Ya. Presidente. ¿Sí? Sí, paso a la conclusión número 7, que más que una conclusión es una recomendación que me permití agregar a la propuesta, que es la siguiente: que el nuevo marco regulatorio requiere de una evaluación en el tiempo desde su entrada en vigencia. En efecto, toda regulación normativa requiere de un periodo de tiempo desde su entrada en vigencia, a fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos esperados por el legislador, visualizar los impactos, efectos no previstos o no deseados al legislar, identificar buenas prácticas en la elaboración y aplicación de la ley, conocer la percepción de la ciudadanía y proponer medidas correctivas.
En ese sentido, se recomienda hacer un seguimiento al proceso de entrada en vigencia de la Ley 21.314, que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional y otras materias que indique, de manera a establecer el grado de cumplimiento de los objetivos que se tuvieron en vista al momento de legislar sobre la materia. Eso es, presidente. Yo, porque lo conversamos antes con el secretario, le sugería que quedara esto alojado esta evaluación en el tiempo por parte de la Comisión Evaluadora de Leyes que tiene el Congreso, justamente, para que no quedara solo como una sugerencia sin establecer responsabilidades en esta tarea que se propone. Con la palabra sobre el punto y la sugerencia para incorporarla a la recomendación. Nadie, presidente. Ya, entonces, yo lo que sugiero ahí, secretario, es que incorporamos la responsabilidad de la comisión evaluadora del Congreso. Yo ahí agregué una frase para acordarme ahí de redactar ese punto de que en el futuro se le encargue a la Comisión de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados un seguimiento a la aplicación de esta ley. Ok. Se somete a la votación de la comisión. ¿Algún diputado se opone? ¿Abstención? Doña Jenny. Hola, Jenny. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. A favor. Ya, entonces tiene aprobación unánime esta. Muy bien, esta es unánime. Sí, presidente. Bueno, voy a ofrecer la palabra a los integrantes de la comisión si es que hubiera algo que ellos consideren que faltaría como una conclusión para finalmente ya tener el informe y quién sería el que lo presenta a la sala. Ofrezco la palabra. No, presidente. No hay palabra. Bueno. Presidente, dos cositas. Una, para efectos de registrarles, creo que está el diputado Norambuena ahí presente en la... Está aquí al lado, sí, está acá. Sí, es para efectos del registro en el acta y de la votación. Y lo segundo, que corresponde designar el diputado informante. El presidente. Presidente, usted presidente. El presidente. Bueno. Sí. Ya que hay insistencia, voy a acatar. De acuerdo. Perfecto, presidente. Gracias, muy amable. Bueno, hemos aprobado las conclusiones, por mayoría el grueso de ellas, excepto la última que es unánime. Así es que, y agradezco la confianza de ustedes para presentar esto al pleno de la sala. Se ha concluido el trabajo de esta comisión y agradezco la entrega y compromiso de cada uno de ustedes para hacer los aportes respectivos a lo largo del debate que se sostuvo en esta comisión, que enriqueció con sus ideas y sus palabras estas conclusiones. Así que, además, habiendo cumplido con el propósito para el cual fue convocada esta sesión y la comisión, esta se levanta y se cierra el suelo. Gracias. Gracias. Listo, presidente.